bienvenidos a este podcast. Soy Jacqueline Herrera y junto a mis compañeras Noelia Almengor, Emilia Pérez y Chelsea Roselíes vamos a hablar de algo que hacemos todos los días, que es entender el comportamiento de los demás. Primero empecemos con una frase de Carl Jung. Todo el mundo culpa a los demás por sus fracasos. El sabio se culpa a sí mismo. Y es que hoy hablaremos de dos fenómenos psicológicos que distorsionan esa visión: el sesgo de autoservicio y la perseverancia de las creencias. El sesgo de autoservicio es la tendencia humana a atribuirnos el mérito de nuestros éxitos, pero a culpar a factores externos ante nuestros fracasos. Mientras que la perseverancia de la creencia es la tendencia a aferrarnos a nuestras creencias iniciales, incluso si se nos presenta evidencia clara y objetiva de que estamos equivocados. Hoy veremos por qué pasa esto, un pequeño ejemplo y una dinámica. Empecemos. Tenemos el sesgo de autoservicio. Un ejemplo de esto cotidiano en el ámbito académico es que si realizamos un examen y sacamos una buena nota, sería éxito, que sería la atribución interna. Sacamos una buena nota, inmediatamente pensamos que somos inteligentes porque ya estudiamos y sabemos perfectamente el tema. Pero en el caso contrario, en el fracaso, que sería la atribución externa, pensaríamos que el profesor puso preguntas capciosas o el salón tenía mucho ruido y no pudimos concentrarnos. Llevando así que si las cosas salen bien, aceptamos que fue por mérito propio, pero si salen mal, culpamos al entorno. Empecemos con la primera pregunta, que va dirigida a Chelsea. ¿Cómo influye el sesgo de autoservicio en nuestra autoestima? Bien, primero de todo, gracias por la pregunta, Jacqueline. Y bueno, me gustaría responder que el sesgo de autoservicio influye en nuestra autoestima de manera positiva y negativa. ¿Por qué manera positiva y negativa? Bien, positiva porque esta puede ayudarnos a reforzar lo que creemos de nosotros mismos. Nos ayuda a que nos sintamos más seguros, más confiados e incluso un poco más, más seguros de nuestras habilidades, nuestras respuestas y nuestros pensamientos. Sin embargo, así mismo, como esto nos ayuda de forma positiva, también nos puede ayudar de manera negativa. O sea, ayudarnos bastante a lo negativo. Porque nos puede llevar a que sobreestimemos nuestras habilidades, no escuchemos lo que los demás nos dicen en el aspecto de una crítica. Si alguien te dice, no, o sea, siento que puedes mejorar esto, o considero que esto que dijiste o hiciste no está como tan bien, y uno simplemente se cierra y no lo escucha, uno no está tomando en cuenta esas opiniones. Entonces, tendemos a simplemente cerrarnos en esa burbuja, creer que lo que nosotros decimos es lo que es, cuando no es así. Entonces, esto me lleva a un ejemplo, que es el siguiente. Estuve investigando que Kanye West hace muchos años, cuando lanzaba pues, sus álbumes y todas sus cosas, tenía como dos bandos, por así decirlo. Cuando lanzaba algo y la gente lo recibía de forma pues positiva, pensaba o decía cosas en Twitter de que, bueno, que era todo gracias a su esfuerzo, o sea, porque él es un genio en la música, él es el artista para los artistas. Entonces, cuando la gente no recibía pues lo que subía de la misma manera, decía que pues todo el mundo era un tonto, que nadie lo entendía, que era un genio incomprendido. Entonces, para mí esto es un ejemplo claro, un ejemplo bastante claro de lo que viene siendo el sesgo de autoservicio. Buena respuesta, incluso como un buen ejemplo. Muchas gracias. Empecemos con pasemos a la siguiente pregunta que va dirigida a Emilia. ¿Por qué nos gusta tanto asumir la responsabilidad cuando las cosas salen mal, pero somos los primeros en colgarnos la medalla cuando salen bien? Bueno, primero que nada, nuestro cerebro protege nuestra autoestima y hace que esa parte lo bloqueemos. Entonces lo que pasa es que no aceptamos el de la realidad realmente. Un ejemplo es que, como mencionó Chelsea, de que si llegas a lograr un logro, ya sea una empresa de subir a un rango o ya sea un estudiante sacar una mejor calificación, tenemos que atribuir ese esfuerzo a nosotros mismos, a que lo dimos todo, a que estudiamos, a que nos esforzamos. Pero en cambio, si llegamos a fracasar, no llegamos a tomar ese puesto que realmente queríamos, tendemos a culpar a los factores externos, que no teníamos tiempo, que salió todo mal. Realmente culpamos a otros factores.
Entonces el problema no queda ¿cómo se llama? Nosotros, vamos a todo, eso queda como que en un error. Cuando queda en un error, tendemos a culpar a todo el mundo, entonces no aceptamos nuestros propios errores y no aprendemos de ellos y quedamos estancados realmente. Antes de seguir con la pregunta que me corresponde, a mí me dio que ya decir un tipo de dato curioso. Porque cuando estaba investigando sobre el sesgo de autoservicio, veía que no había mucha información para investigar. O sea, habían estudios, habían de todo, pero no era muy extenso. Entonces lo que encontré me pareció interesante, que es que una universidad de Minnesota, en Estados Unidos, vino y buscó para saber si el sesgo de autoservicio existe en todo tipo de culturas. Y por ejemplo, en culturas individualistas, como Estados Unidos, Reino Unido o Europa en general, pensaron a descubrir de que el sesgo de autoservicios ocurre de manera tradicional. Se atribuyen a sí mismos los logros, pero tiran los fracasos a las otras personas. Porque en culturas individualistas piensan más en el desarrollo personal, en el bienestar personal, en vez de pensar en el colectivo, en la cultura en general. Mientras que en culturas colectivistas, como Japón, China, Corea, Tailandia, varias partes de Asia, llegaron a descubrir de que ellos se echan más la culpa, si se equivocan en algo, se echan más la culpa. Por eso, países como Japón o Corea tienen la autoestima tan baja y la depresión, tienen grandes índices de suicidio, porque en vez de pensar, oye, yo no me equivoqué, vienen y piensan de que todo es su culpa. Ahora sí podemos pasar así. Bastante interesante. Bien, ¿cómo podemos reducir el sesgo de autoservicio según lo aprendido en ley? Bueno, esto lo investigaron dos universidades. Una fue la de Massachusetts y otra fue la de Texas. Lo investigaron de manera diferente. La de Massachusetts la investigó de una manera como individualmente nosotros podemos mejorar, mientras que la de Texas investigó cómo grupalmente podemos mejorar. La de Massachusetts dijo de que uno tiene que autorreflexionar sobre si nosotros en verdad nos equivocamos o no. Hay que tenerse autocompasión, porque y saber de que no todos los errores son malos. Uno siempre aprende de sus errores, uno siempre intenta mejorar, pero si uno sigue siempre el sesgo de autoservicio diciendo que los errores fueron culpa de otra persona, nunca vas a pensar de que fue mi culpa y necesito mejorar. Y además hay que tener su autocompasión. No todo lo podemos saber, no todos vamos a ser lo mejor en todo. No porque seas bueno en matemáticas significa que seas Albert Einstein. Eso es lo que nos dice la Universidad de Massachusetts. Pero la de Texas viene y nos dice de manera más grupal que tenemos que enseñar desde la familia de que los errores no son malos, de que está bien equivocarse y aprender de esos errores. Además que siguieron una política o una enseñanza japonesa que se llama Hansei, en el que aunque te hayas equivocado o aunque hayas hecho algo bien, tienes que autoanalizar de que cómo lo hubiera hecho mejor. Bueno, quiero mencionar algo acá. Un ejemplo mío propio es de que yo tiendo a, en una prueba de anatomía, yo fracasé. O sea, yo culpé a factores externos. Yo no me culpé a mí misma porque tuve tiempo para estudiar, pero me quedé con el teléfono. Entonces yo culpé a factores externos, como fue que no tuve tiempo, vengo cansada, pero también tuve tiempo para ver video, pero para estudiar no. Entonces tendemos a hacer eso realmente. Con esto terminamos el segmento de preguntas. Pasemos a una dinámica. Yo les voy a decir una frase, una situación, y ustedes deberán responder si es mito o realidad. Empecemos por el primero. La gente exitosa no sufre de este sesgo, por eso llegaron a donde están. ¿Mito o realidad? Yo opino que es mito, ya que la gente exitosa también se sobreexigen y también se disciplinan, se esfuerzan, pero en cambio que lleguen a fracasar o algo, ellos tienen también a culpar a lo que son factores externos, que fue, no, el grupo no trabajó bien, que no hubo tiempo, que hubo
se atrasaron ciertas cosas. Entonces, una persona exitosa también tiende a tener este tipo de sesgo. Mito. Perfecto. Esto es un mito. De hecho, a veces pasa lo contrario. El sesgo de autoservicio hace que nos atribuyamos todo el mérito de nuestros éxitos y que vamos a ver factores externos como por ejemplo la oportunidad. Las personas muy exitosas a menudo caen en esto, olvidando factores de suerte, los contactos o el contexto favorable. Pasemos a la segunda. Si trabajas en un equipo, este sesgo desaparece porque comparten la responsabilidad. ¿Mito o realidad? ¿Mito? Bueno, pienso que mito porque, bueno, ok, diré parte y parte. Mito porque pues uno tiende a creer ok, como trabajamos en grupo, la culpa no es solo mía. O sea, como somos 4, pues Repartimos la culpa. Repartimos la culpa. Si es grupal, pues siento más que es individual. Entonces por eso siento que es mito. También pienso que es mito, Exacto, que es mito. Al contrario, esto se identifica o genera roces. En un proyecto grupal que sale bien, casi todos los miembros sienten internamente que su aportación fue la más crucial. Pero si sale mal, es común culpar al eslabón más débil del grupo en lugar de asumir la culpa propia. Bien, en la tercera. Este sesgo es un mecanismo de defensa natural para proteger nuestro destino. Mito, verdadero. Realidad sustenta o puedo decirlo. Bueno, realidad porque, bueno, lo que había mencionado anteriormente, ellos se utilizan más para proteger la autoestima de uno, ya sea por autoestima baja, porque uno no se tiene esa autoconfianza lo suficiente, entonces sale más fácil simplemente pues escudarse con eso. Realidad. Okay. Esto sí es realidad. Evolutiva y psicológicamente el cerebro lo usa como un escudo. Si nos culpáramos absolutamente de cada fallo, nuestra salud mental y confianza caería al suelo. Nos ayuda a mantener la motivación para seguir intentando. Salimos con la última. Las personas con depresión o baja autoestima experimentan este sesgo al revés. Mito o realidad. Realidad. No hay una justificación de su decisión. Bueno, me voy por la Realidad. Si en realidad en psicología se conoce como el sesgo de autodesvalorización. Las personas con depresión severa suelen hacer lo contrario. Si algo les sale bien, dice que fue por suerte o casualidad. Pero si salen mal, se echan la culpa completamente. Bien, no sabía. Siempre voy a aprender algo más. sí. Ahora pasemos por el siguiente tema, la perseverancia de las creencias. Iniciaremos nuevamente con una frase. A veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas. Esta frase fue dicha por Friedrich Nietzsche. La perseverancia en las creencias ocurre una vez que creamos una teoría en nuestra mente, ya sea sobre una persona, la política o sobre algún evento social. Construimos una teoría explicativa que la sostiene. Cuando se nos presentan evidencias claras y objetivas de que esta creencia está equivocada, en lugar de cambiar nuestro pensamiento, solemos ignorar la información, desacreditar la fuente o a retorcer los hechos para que vaya con lo que ya creíamos. Lo hacemos ya que nos da seguridad lo conocido y cambiar de idea genera un choque incómodo llamado disonancia cognitiva. Bueno, ¿por qué nosotros escogimos estos dos temas y cuál es su unión? La perseverancia en las creencias ocurre porque se necesita guardar y mantener el ego de las personas, aun si esta creencia digan que eso no existe o es algo falso. Entonces, pongamos un ejemplo. Hay un rumor. Juan tuvo un ascenso porque es mi jefe, no por mí.
Uno, tú crees el rumor quizás por envidia o por un signo de confirmación previa. Después entonces te muestran la verdad. El expediente de Juan con métricas objetivas y una carta del jefe explicando de que él fue el más preparado. La perseverancia cognitiva sigue el autoservicio. Uno sigue creyendo que fue un poco de influencia y entonces piensas de que bueno, los números inventan, los números mienten, pero quizás hubo algo raro, es una duda que quedó. Y entonces esta perseverancia de la creencia se une con el sesgo de autoservicio. Tú también crees este ascenso y no vas a pensar de que tú fuiste el que te equivocaste o que no eres más capaz, sino que vas a pensar que fue el sistema algo que hizo algo justo. Y entonces en el resultado tenemos que ahora no solo perseveras en esta creencia, sino que la defiendes con uñas y dientes porque la evidencia en contra es una amenaza a tu propio autoconcepto. Con esa explicación de la relación de ambos temas, ahora tenemos unas preguntas. ¿Por qué alguien cree en un rumor aunque le muestre la verdad? La perseverancia en la creencia es la idea de mantener una creencia aunque te muestren la verdad o te muestren la evidencia de que eso de lo que estás diciendo es falso. Por ejemplo, una persona que tiene una marca de teléfono, ya sea iPhone, viene y le muestran de que los iPhone no le duele la batería, que la cámara de Samsung es mejor, un montón de cosas, de que iPhone es malo, pero la gente que usa iPhone sigue creyendo de que ese es un buen teléfono. Al igual ocurre con creencias como ideológicas, religiosas, políticas, ideológicas y políticas. Y además porque eso se conecta contigo. Si un amigo tuyo dice, este político en verdad es muy malo porque es muy de izquierda y que en verdad él no piensa bien en las personas y simplemente quiere liberar, la persona que está escuchando ese rumor va a creerle a su amigo, no va a creer a los datos porque él piensa de que, bueno, es mi amigo, porque se va a equivocar. Y tampoco ese tipo de persona no tiende a buscar más información en fuentes confiables, sino que le va a creer a ese amigo de que realmente lo que dijo es verdadero. También por el hecho de que como somos amistad, o sea, somos amigos, no es como que te vayas a equivocar o me vayas a decir algo que posiblemente pueda hacerme quedar mal. Exacto. Vamos a la siguiente pregunta, así para Chelsea. ¿Por qué es difícil cambiar una creencia una vez que se ha formado? Bueno, considero que es difícil porque, primero, sería como aceptar, por así decirlo, la derrota. O sea, aceptar que yo me equivoqué, eso significa, o sea, quedar como un tonto, por así decirlo, o sea, quedar mal. Y a nadie le gusta quedar mal, ni siquiera que pues lo exponga, porque pienso yo también que uno se siente expuesto al decir, estoy equivocado. Porque es más fácil es seguir arraigado a lo que yo considero, a pesar de que ya me mostraron que eso no es lo adecuado. Aunque claro, hay personas que pues sí logran como cambiar ese pensamiento, esa idea, pero muchas otras prefieren seguir con esa idea o pues, pensamiento en vez de cambiar. Entonces, tengo otros ejemplos que me gustaría mencionar, que bueno, no sé si conozcan, y es, bueno, lo que pasó con Taylor Swift. Entonces, ¿qué fue? Que es que hace tiempo se decía que ella supuestamente no escribía sus canciones, que siempre eran otros artistas, otros compositores, otras personas que escribían sus canciones y ella solamente era la cara, la voz, o sea, la imagen. Pero entonces, tiempo después, se mostró que no era así. O sea, ella sí escribía sus canciones y sí formaba parte de todo lo que se hacía. Porque, pues, bueno, paréntesis, pues, Taylor Swift ha estado detrás de cada una de sus músicas, tanto en la producción, el vestuario, la letra, todo. O sea, todo está pensado en un porqué y todo tiene su razón de qué. Entonces, en el aspecto de las letras, no sé por qué la gente se llega a empezar a decir, no, pero es que ella no las escribía, se las escribe. Que eso me lleva a lo siguiente, que es que, no sé si saben, una canción de Martin Garrix, me parece que era, que la canta con Rihanna, que esa canción la escribió en realidad Taylor Swift, pero la canta Rihanna, entonces la gente dice que no, que esa canción es de Rihanna y Martin Garrix, cuando en realidad la persona que la escribió, la compositora que sale allí, es Taylor Swift. Entonces, pues,
Para mí eso es un ejemplo de que, a pesar de que ya se mostró que ese pensamiento de que ella no escribía sus canciones está errado, está equivocado, la gente prefiere seguir, ya sea porque la odian, no gustan con lo que ella hace, porque, no sé, pensarán, no, porque es que es muy girls, o empodera a las mujeres, o va muy como a las mujeres o a lo tradicional, pues la gente no le gusta. Entonces quizás por eso es como que la gente no cuadra tanto con ella, no compagina. Entonces, vuelvo a repetir, para mí esto sería un ejemplo bastante pues, claro y sencillo de lo que está haciendo la perseverancia de la creencia. Y sí, cuando nosotros vemos que la gente no me gusta hablar, criticar a los demás, es verdad, ahí sí buscan y el chingo, ahí sí. Bien, pasemos a la tercera pregunta y última para esta fase de preguntas. Para mí, ¿por qué la gente se aferra tanto a sus ideas? Incluso cuando les demuestras con datos, hechos y pruebas de que están equivocados. Bueno, cuando una persona sufre de la perseverancia y las creencias, lo que hace es que nuestro cerebro tiende a procesar la información, no tiende a procesar la información de manera mental, sino que lo ve viendo como una amenaza. Cuando crecimos arraigados a cierta creencia, que alguien venga y nos diga que no, que eso no es verdad, nosotros no vamos a aceptar esa realidad. Nosotros vamos a decir, no, que la realidad es que yo tengo la respuesta verdadera, porque hemos vivido así toda nuestra vida. Realmente, un ejemplo es lo de los signos zodiacales. Vamos a poner que, ya que ahí, pues, vamos a poner Acuario. Vamos a poner que eres Acuario. Vamos a poner que eres Acuario. Y esta persona, y tú crees fielmente en eso, en esto de los signos. Una persona que viene y te comenta, los signos no son verdaderos, que los sacaron de cierta mitología, de ciertas creencias, y que realmente no hay base que diga que eso es lo que te va a pasar en ciertos años, en ciertos días. Obviamente esto también te va a dañar en la identidad y en la autoestima. Tú no vas a creer eso inmediatamente, no, porque tú creciste con esto, tú creciste que tú eres Acuario y de que este día te va a pasar esto, te va a pasar esto. Entonces, esto viene siendo como un ejemplo claro, ¿vale? Al final del día, el cambiar de opinión, el cambiar de opinión no solo viene siendo que, tenemos mucha información. El cambiar de opinión viene siendo que es un desafío que tenemos aceptarlo y viene siendo como el desafío de la madurez emocional, ¿no? Aceptar algo que estuviste equivocada todos estos años no es algo realmente fácil. Con la interesante respuesta de Miriam, pasaremos a la parte de las conclusiones. En conclusión, tanto el sesgo de autoservicio como la perseverancia de la creencia nos demuestra que la mente humana muchas veces prefiere la comunidad de proteger su ego y mantener la seguridad de su propia verdad antes de ser completamente objetiva. Vivimos en un mundo donde nos asusta, nos altera aceptar nuestros errores y preferimos culpar al entorno. Al mismo tiempo nos aferramos a creencias preconcebidas antes de ver la realidad de los hechos. Esto revela que no somos criaturas tan racionales como pensamos, sino seres profundamente emocionales, guiados por la necesidad de autojustificación. Esta combinación cognitiva explica perfectamente fenómenos actuales como la gran polarización que vemos a diario en la sociedad y en las redes sociales. Si bien este mecanismo actúa como un escudo inconsciente para evitar deprimirnos ante los fracasos, refleja un peligro real. Nos encierra en una burbuja ideológica y evita que aprendamos de nuestras equivocaciones, afectando la manera en la que nos relacionamos con los demás. Al final, entendiendo y buscando información en todos lados, entendí de que el cerebro es algo increíble. Siempre ha buscado formas para protegernos o intentar mantenernos básicamente vivos.
porque, digamos, en el sesgo de autoservicio nos busca proteger la víctima, nuestro bienestar, busca siempre el bienestar de nosotros. Aunque si vemos de parte de la perseverancia y la creencia, lo podemos ver de un arma de doble filo. No es tanto para protegerte a ti, sino que es para como una arma, porque llegas a atacar a la persona. Digamos, un ejemplo extremista de que tú tienes un amigo y ese amigo llega a ser un abusador. Y tú, como siempre, te has mantenido con la creencia de que ese amigo es muy buena gente, de que él no le haría daño ni una mosca. Hay gente que diría, no, es que la víctima está mintiendo. Eso llega a lastimar a la víctima. Llega a lastimar a la víctima y a pensar de que, a dudar a la víctima si en verdad lo que ella imaginó o se lo imaginó o lo que pasó es algo que no tiene nada que ver. Entonces, pero también está del otro lado la perseverancia y las creencias. Las personas buscan una creencia para mantenerse a flote, porque eso los hace feliz, como la religión, como alguna creencia que una persona le gustan los unicornios y cree que los unicornios son reales porque eso lo hace feliz. Ahora, si uno no es para mantenerles en la ignorancia de decir, ay, es que los unicornios no existen, la persona puede ser que sepa de que los unicornios no existen, pero eso lo hace feliz y no está haciéndole daño a nadie. Entonces, ahí se mantiene esa creencia y lo mantiene de una manera feliz, simplemente pensar que los unicornios existen. Claro, bueno, algo también que me gustaría agregar es que tanto el sesgo de autoservicio como la perseverancia en las creencias, pues hay que tratar como de reducirlas, o sea, tratar de ser más críticos con uno mismo, porque, como mencionaste, si se pone desde un lado extremista, nos puede llevar a ser una persona totalmente como descuadrada con los demás. Entonces considero que hay que tratar de mantenerla como bien a raya para que uno no se vuelva, por así decirlo, la peor versión de uno. A modo de conclusión, espero que todos los temas que hemos hablado el día de hoy les hayan servido a todas, de retroalimentación, de aprendizaje y lo principal, que se queden con la idea clara de qué es cada una, cuál es la diferencia entre cada una, si puede pasar pues en nuestro diario vivir, o incluso si muchas veces sentimos que pues es lejano ese tipo de situaciones o ese tipo de pensamientos. Entonces, espero que a todos les haya gustado este pequeño espacio en el que compartimos, dimos nuestras opiniones y perspectivas. Y pues, más nada, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Un saludo a la grasa!